Bueno, buenas noches compañeros. Como presentó Martín, y como se está haciendo en todo el país, para poder enfrentar la nueva etapa de la lucha de clases, estamos obligados a hacer un balance y, como todo balance, obligadamente tiene que ser crítico. O sea que tenemos que ir a fondo en sacar las conclusiones de lo que está ocurriendo, porque es de la única manera que podemos enfrentar la etapa que va a ser muy dura, va a ser muy aguda, muy álgida en el nuevo periodo. Cuando se pregunta cuál es el balance de las elecciones, por una cuestión de método, he escuchado en distintos lugares compañeros que responden que el Frente de Izquierda le ha ido muy bien, que ha hecho una gran elección, y precisamente por una cuestión de método nosotros no podemos arrancar por ahí, porque por un lado al Frente de Izquierda no le fue tan bien, sino que estamos obligados frente a una contienda declarar primero quién es el que le ha ganado. Es como que tenemos la pelea de Monzón con Benvenuti, Monzón lo noqueó Benvenuti, y hagamos el análisis de la pelea hablando de que Benvenuti hizo una buena pelea, pero perdió en el cuarto o quinto round por nocaut y no se levantó hasta el año siguiente. Cualquiera diría que es un mal periodista, un mal analista de boxeo. Si entendemos que las elecciones es una manifestación bajo el formato que tiene un proceso electoral de la lucha de clases, en esa batalla, lo primero que tenemos que dejar indicado es quién ha ganado. Y es indudable que quien ha ganado de una manera masiva ha sido el voto de confianza a la Corte, que está conformado por el voto directo que obtuvo Macri, que fue más del 40%, y por el voto de aquellas listas, de aquellos gobiernos filomacristas que son partidarios del ajuste, no porque significa una descalificación de parte nuestra, porque no son del Frente de Izquierda o no son del PO, sino porque demostraron desde el año 2015, cuando asumió Macri la presidencia, que en el Congreso Nacional esos gobernadores le dieron órdenes a sus diputados y a sus senadores nacionales para que votaran las leyes de ajuste, los tarifazos, que el gobierno de Macri fue instrumentando a lo largo de casi un año y medio o un poco más. Y no solo eso, sino que ellos, como gobernadores de sus provincias, se encargaron de aplicar esa política macrista que se sancionaba en el Congreso Nacional en sus respectivas provincias. Entonces, cuando un trabajador lo vota Mansur, creyendo que va a defender a Tucumán contra la política macrista,
se está equivocando. ¿Y qué es lo que demuestra en esa equivocación? Una enorme confusión política, una tremenda impas. O sea, que el trabajador no puede considerar los hechos de la realidad en términos de clase. Los va considerando en función de que este no me gusta, voy a votar el mal menor, y bueno, van siguiendo el discurso que de una o de otra manera, hábilmente, lo de la lista de un color o lo de la lista del otro color, oficialistas, opositores, etcétera, como un cuento de nunca acabar, le van metiendo al electorado, o sea, al pueblo argentino. Fíjense en ustedes de que Macri le ganó a Urtubey, que era el gobernador justicialista de Salta, uno de los que se candidateaba para ser presidente del PJ, y perdió frente al candidato macrista, un periodista ahí medio fascista. ¿Qué es lo que ocurrió después? Renunció todo el gabinete de Urtubey, y Urtubey quiere recomponer el gabinete incorporando gente de Cambiemos al gabinete. ¿Qué es lo que ha ocurrido el día después de las elecciones? Todos los gobernadores, uno detrás de otro, que presentaban que iban a defender sus respectivas provincias, que representaban una línea de oposición, etc., uno detrás de otros, con distintas declaraciones, han salido a predicar la comunión de intereses y de ideas, de intenciones, de la política que ha anunciado Macri después de las elecciones. Entonces es indudable que cuando nos preguntan cuál es el balance de las elecciones, tenemos que arrancar con el hecho de que ha habido un triunfo de los candidatos capitalistas, que ha habido un voto de confianza mayoritario, más del 60%, a favor de la Junta. Y entonces, si los que han triunfado son estos, el Frente de Izquierda lo que ha tenido en estas elecciones es una derrota política. Y no se puede, haciendo malabarismo, ocultar este hecho. Porque si no, no vamos a entender lo que está pasando ahora, que ya pasaron las elecciones. Ya me voy a detener para analizar lo del Frente de Izquierda. Y van a ver ustedes cómo nosotros tenemos que evitar, primero, autoengañarnos, y segundo, no permitir ningún tipo de manipulación de ninguna naturaleza. Pero lo primero que tenemos que dejar claro es que acá, en esta contienda, en esta batalla, el que ha triunfado ha sido la patronal, han sido los banqueros, han sido, digamos, los explotadores, que inclusive se reunieron semanas antes de las elecciones, en una convención, en un coloquio que se llama coloquio de ideas, se reunieron todos los principales representantes del capital en nuestro país, y todos proclamaron un programa de medidas que se debía adoptar después de las elecciones. Es más, declararon que no era un programa
para que el gobierno lo discutiera. Lo emplazaban a que lo tuviera que adoptar. Y Macri, que cerró esa convención, no fue a cerrarlo a discutir las exigencias de toda esa convención de empresarios, sino a declarar la comunión de ideas del gobierno con lo que se había planteado, con lo que se había reclamado en esa convención. Entonces tenemos acá que se ha producido una confluencia de un voto mayoritario del pueblo argentino a favor del ajuste por una fenomenal impas política de la mayoría del pueblo argentino y una confluencia cerrada del conjunto de la clase capitalista a fortalecer el respaldo a condición de que se lleve adelante el programa que ellos habían formulado en esa convención, el acuerdo cerrado a darle continuidad a la política inaugurada en el 2015. Que es una política, para recordar, y que lo que explica el triunfo de Macri en el 2015, una política donde la clase capitalista, que durante una década había hecho negocio con los kirchneristas, debido al agotamiento de la política kirchnerista, de subsidios estatales, de rescate por vía del presupuesto público, y frente al creciente déficit fiscal, frente al creciente endeudamiento imparable, el vaciamiento del Banco Central, en estado de quiebra, etcétera, decidieron operar un cambio de frente, abandonar la política a que vinieran a rescatar. Y es indudable que durante el año y medio esas inversiones han venido a rescatar sus propios capitales, no a rescatar a la Argentina, no a rescatar al pueblo argentino que había heredado ese 30% de pobreza. Vinieron a traer los dólares para que con nueva deuda Macri utilizara esos dólares que ingresaba para pagar los vencimientos de la deuda anterior que había heredado el kirchnerismo. O sea, se salvaba de que la Argentina entrara en zona de default, creando una bola de nieve de un endeudamiento más explosivo, pero mientras tanto iban tirando de la piola y sobreviviendo. O sea, habían encontrado una manera de mantener el régimen político, el régimen capitalista argentino, en terapia intensiva, bajo esta forma de rescate. Una debacle general que no podemos decir fatalmente no se van a poder volver a recuperar nunca más. Porque ustedes se dan cuenta la vuelta que tiene la historia de que si acá no se crea una fuerza para explotar por vía revolucionaria la crisis del peronismo, bueno, el peronismo puede volver a reciclarse si se acelera una crisis, una debacle, un derrumbe de parte del macrismo. Porque como el vacío no existe, algo lo tiene que llenar. Pero lo que queda claro es que históricamente es un movimiento absolutamente agotado. Históricamente no va a volver a recuperar jamás, aunque vuelva a articularse la autoridad que como movimiento nacional
llegó a tener sobre las masas trabajadoras y populares de nuestro país. Eso es asunto definitivamente terminado. Y nuestro pronóstico es que no se va a volver a rearticular, porque vamos a hacer todo lo posible para actuar en esta lucha de clase que tenemos planteada, para superar ese derrumbe del nacionalismo burgués en términos revolucionarios. Cuando alguien señala de que la mayoría del pueblo votó el ajuste, y venimos de una política donde las variables de la pobreza, las variables de la miseria social se han agravado, no solamente, bueno, es una expresión del impas de los trabajadores. Por ejemplo, si uno agarra a un trabajador y uno le pregunta, ¿vos querés ser pobre o querés ser rico? Y vota, que quiere ser rico, no va a querer que sí. Sin embargo, vota una política que lo empobrece. Porque ustedes tienen que tener presente que en la campaña electoral el macrismo no ocultó que después de las elecciones venían los tarifazos. No ocultó que venía una reforma laboral. No ocultó, no se delimitó de la convención empresarial que reclamaba rebajar el costo laboral argentino. No reprochó la reforma educativa en la ciudad de Buenos Aires, que fue reprochada por los estudiantes que tomaron los colegios. El gobierno reprochó a los estudiantes, no a la reforma educativa que transformaba el quinto año de la secundaria en una pasantía para ir a laburar gratis a las empresas. Entonces tenemos una situación de impas. Y ese impas es el resultado de una crisis en el movimiento obrero argentino, donde las direcciones del movimiento obrero están totalmente enfeudadas a la política capitalista. La dirección de la CGT, de los principales sindicatos, no responden a los trabajadores, responden a las patronales y a sus propios intereses, a sus propios privilegios de camarilla. Por eso tenemos un sindicalismo empresarial, no un sindicalismo combativo, un sindicalismo comprometido, un sindicalismo de mameluco. Tenemos un sindicalismo en Puerto Madero, un sindicalismo de 4x4, un sindicalismo de caballo de carrera, de muchas mujeres, un sindicalismo que van a las ruletas, o sea, un sindicalismo corrupto y entregador. Y mientras eso exista y las organizaciones que agrupan mayoritariamente a los trabajadores estén dirigidas, controladas por esta gente, el movimiento obrero va a estar con un chaleco de fuerza, va a estar maniatado. Frente a toda esa circunstancia, el gobierno se las arregló para enfrentar todas las circunstancias adversas que se le presentaron. Fíjense ustedes con el caso Maldonado. Un crimen hecho por el Estado, con responsabilidades políticas definidas. El gobierno se las arregló para que no lo perjudicara electoralmente. En el debate que se hizo en Buenos Aires de candidato, donde Ramal, con el perdón,
la caga, la acarreó. Ramal es convocado por Cambiemos para mostrarle las encuestas del derrumbe de los candidatos de Cambiemos luego de ese debate. Y luego de las declaraciones del día siguiente, donde afirma, cuando encuentran el cuerpo, de que estaba como Gualdén. Entonces la ola de repudio llevó a que del macrismo la sacaran a Carrió de la campaña electoral. Y le mostraban hora por hora, miren el trabajo científico electoral de los tipos, cómo se iba derrumbando cada uno de los candidatos en las diversas provincias de Cambiemos, producto de esto, y cómo subía Ramal, cómo subía Filmus en la capital, cómo subían todos. Y los tipos en las últimas 48 horas, aprovechando la veda electoral, armaron una maniobra con la cuestión de la autopsia, adelantando de apuro el resultado de la misma, e inauguraron una campaña sobre la base de que no había lesiones en el cuerpo, de que la gendarmería no había tenido nada que ver, y que por lo tanto todo lo que se había dicho era mentira de la izquierda, de los K, de esto y del otro. Y en esas 48 horas, donde Macri dijo levanto la campaña electoral, los K dijeron levanto la campaña electoral, Massa dijo levanto la campaña electoral, todo levantando, hasta el PTS levantando la campaña electoral, porque había veda y había duelo. El macrismo estaba haciendo la más pérfida campaña electoral, la que le permitió hora por hora, y lo convocaron a Ramal para mostrarle hora por hora cómo caía su candidatura y cómo volvía a subir la de Carrión. Y fue así, científico. Él sabía que no iba a entrar. Y todos se plegaron a esa campaña, menos el peor. Que con Altamira en Salta hicimos cuando estaba el duelo, la campaña electoral. En Buenos Aires el PTS levantó el acto de cierre, lo hicimos nosotros bajo la forma de un mesazo de 500, 600 mesas de agitación, sin que la población diera mal de que estuviéramos haciendo nuestra campaña electoral. Lo hicimos nosotros acá, el día de la veda, en la autoconvocatoria que hicimos, cuando el padre, o Sergio Maldonado confirma que era Maldonado, llamando a que el día domingo no era un día de neutralidad, haciendo el balance de todo el historial de encubrimiento, el valor de la lucha, y llamando el día lunes a continuar la movilización, pero el día domingo era un día de lucha. Y por Maldonado la lucha se expresaba a través del voto al Frente de Izquierda contra el voto del Frente Único de los Encubridores y Criminales de Santiago Maldonado. Nos salieron a atacar por las redes. Todos los que están de una o de otra manera comprometidos con el crimen. Y de la izquierda nos salieron a atacar los que están adaptados como furgón de cola con los encubridores del crimen. Que alguien, tenemos acá un plenario, después vamos a abrir el debate, me explique cuál era el inconveniente, cuál, de que el día viernes, día de veda, nosotros nos tuviéramos que autocensurar. Podríamos hablar de llamar a la movilización, de ocupar los lugares públicos, hacer todo por Santiago Maldonado,
pero no llamar a votar por la única alternativa que luchaba por Santiago Maldonado. Era una concesión a los encubridores y a los criminales, y a los seguidores de los encubridores. ¿Por qué estábamos obligados a someternos a una vela? ¿Por qué no estamos obligados a someternos a una legalidad impuesta desde arriba cuando estamos presentes frente a un crimen producto de una acción ilegal de la Gendarmería que desobedeció la orden de desalojo del juez, invadiendo el campamento mapuche, cometiendo un secuestro y un crimen? ¿Qué es eso de adaptarnos a la legalidad capitalista? Es un pasaje de sectores de la izquierda al campo del electoralismo, al campo del democratismo. Entonces es indudable que tenemos una crisis de dirección. Entonces ahora vayamos al balance de las elecciones del PIB. Porque todo esto lo tenemos que integrar. ¿Cuántos votos sacamos a nivel nacional? 1.150.000. Vean la prensa obrera esta, todo el mundo se la lleva, están todas las cifras. Menos votos que en el 2013. ¿Cómo podemos considerar elección histórica una elección que está por debajo de la que obtuvimos en una elección de términos medios anterior? Es una elección que determina que estamos marcando el paso. ¿Cómo puede ser una elección histórica donde el derrumbe peronista, en lugar de capitalizarlo a la izquierda, lo capitaliza la derecha? Entonces viene y se dice, pero ¿no viste que en Buenos Aires sacamos 2 diputados? ¿No viste lo de Jujuy? Entonces cuando te muestran lo de Buenos Aires y te apabullan con lo de Jujuy, te ocultan lo de Mendoza, donde se perdió un diputado nacional y hubo un derrumbe, te ocultan lo de Córdoba, segunda provincia proletaria del país, donde se sacó la mitad de las elecciones de la vez pasada, te ocultan lo de Salta, que se perdió el diputado nacional, te ocultan de que hubo un retroceso electoral en Neuquén. Entonces, el mecanismo de presentarte de que en un lugar subimos, ocultándote que en otro lugar bajamos, es lo que explica que en la totalidad hemos sacado menos votos que en el 2013. Cuando vos explicás lo que en algún lugar subiste y en otro lugar bajaste, tenés que hacer una explicación de conjunto. Que en determinados lugares subiste porque pudiste explotar determinadas crisis muy particulares, porque en el 2013 el fenómeno de Jujuy se dio en Salta, con una elección histórica donde ganamos la capital de Salta. Ahora no se dio en Salta, se dio en Jujuy. Ganamos la capital de Jujuy. Todo el problema es explicar por qué donde ganamos, después se viene abajo. Entonces, es indudable que el problema del frente de izquierda, en la medida de que es una referencia electoral, puede obtener resultados electorales que entre una contienda electoral y otra contienda electoral no busca asegurarlo mediante una estructuración de la conciencia de clase de los trabajadores que en ese momento se animaron a votar al frente de izquierda, y la única manera con la cual se estructura una conciencia de clase
es actuando como polo político, como frente único en esa lucha de clase entre una elección y otra elección. Y el Frente de Izquierda no es un polo político. No solamente es un polo político, sino que también es, en mucho sentido, hasta no es un polo electoral. Miren, en la provincia de Buenos Aires, los dos principales candidatos eran Pitrola, senador, Del Caño, diputado. El PTS hizo una campaña llamando a cortar el voto, y daban el voto cortado, con un instructivo donde decía: hay que evitar que gane Macri, Cristina senadora, Del Caño diputado. Eso es un frente único electoral, cuando uno de tus aliados sale a promover un competidor, un adversario, un enemigo, tratando de que sacarte de la arena, sacarte del... No tiene nada que ver. Durante la campaña electoral, Cristina llamó en todos los momentos a desmovilizar a los trabajadores. Llamó a desandar las marchas por Maldonado. El PTS, que dirigía Pesico, una fábrica donde se habían despedido 600 trabajadores, muchos de ellos mujeres, le llevó la delegación de mujeres a una reunión con Cristina, que fue publicitada en todos los diarios. Ella, sin moverse de su casa y sin comprometer a los K para que vaya a apoyar la ocupación, y luego el piquete en la puerta de fábrica, con la cual se estaba tratando de defender los puestos de trabajo. 20 días antes de las elecciones convocamos un plenario obrero en el estadio de Lanús para enfrentar lo que después voy a explicar, que era el paquete que se estaba discutiendo en esa convención empresarial. El PTS prefirió hacer una reunión chiquitita en un hotel de algunos delegados suyos y boicoteó ese plenario que el día 12 de febrero hizo la única manifestación hasta este momento de varios miles de trabajadores y de la participación de varios sindicatos nacionales, entre ellos los aceiteros, CONADO, ADEMIS, el SUTNA, el CITRAIC, etcétera, contra los planes de Macri, contra la reforma laboral. El PTS lo boicoteó. Entonces ustedes se dan cuenta de que estamos de frente a un frente de izquierda que, inclusive en el terreno de la acción electoral, no es un frente. No es un frente. Si alguien te vota con el coso dividido, ahora le vamos a plantear a Miriam Bregman, que salió electa legisladora en la ciudad de Buenos Aires, junto con Gabriel Solano, hagamos un bloque único en la legislatura. Nos van a responder que no. Que la gente no la votó a ella como PTS, la votó como Frente de Izquierda. Al día siguiente ya dividieron. Entonces, ¿por qué le señalo todo esto? Porque lo peor que puede ocurrir es que entre nosotros nos engrupamos. No solamente que entre nosotros nos engrupamos, sino que vayamos a los medios de comunicación e engrupamos a la audiencia. Y hablemos de la gran elección del Frente de Izquierda. Nosotros tenemos que ver de las PASO, acá en la peatonal.
yo no iba a ser orador de ese acto. Pero planteé de que acá no podíamos hacer un acto planteando simplemente nuestras consignas electorales. Que el acto tenía obligadamente que plantear como es toda elección, como acto organizado por el Estado capitalista y su gobierno, un acto de encubrimiento de lo que son sus verdaderas intenciones, sus planes, y que el deber era denunciar que había un plan de guerra en preparación y que se iba a desatar. Les puedo asegurar que no hubo acuerdo en los términos de nuestro discurso. Por eso yo pedí ser el que abriera el acto, y ustedes tienen en su Facebook y pueden abrirlo, y van a ver que yo anuncié ahí de que lo que estaba en curso era un plan de guerra del gobierno, de guerra de clase del gobierno contra el pueblo argentino. Ahora no hay volante, no hay discurso, no hay palabra en la fila de nuestro partido que no hable de guerra de clase. En ese momento, porque había elecciones, había una adaptación del lenguaje a la cuestión electoral. Y quiero insistirle, compañeros, yo sé que acá, bueno, yo soy un viejo, ¿no es cierto? Hay compañeros que son más nuevos, que no están todavía templados, probados, digamos, de una manera consecuente en el dominio de lo que es la lucha política. Pero nosotros en las elecciones no cambiamos el lenguaje que usamos cuando no hay elecciones. Lo único que decimos cuando hay elecciones, usando el mismo lenguaje que cuando no hay elecciones, es la culminación. Llamamos a votar por fulano, mengano y el número de la lista. Es lo único que cambia. Pero luego decimos lo que tenemos que decir. Nosotros no podemos explicar los problemas que sufre el pueblo, porque esas respuestas, por ejemplo, cuando la gente gana un salario de mierda y decimos que queremos un salario que cubra el costo de la canasta familiar, y nos quedamos en eso, por él agregamos 82%, esto y lo otro, pero ese concepto es un concepto parlamentario, es un concepto burgués. Y me disculpan, le robo 2 minutos. En 1884, uno de los fundadores del socialismo científico, Federico Engels, frente al hecho de que se había creado una corriente populista que decía de que el papel de los socialistas era luchar por un salario justo, nosotros no podemos plantear aisladamente la idea de la justicia social, o sea, del salario justo. Porque el salario justo es lo que vale la fuerza de trabajo o cualquier mercancía que se paga por el precio justo del valor de esa mercancía. En este caso, la fuerza de trabajo. No lo podemos aceptar. Y entonces hemos tenido grandes problemas. Yo lo planteo acá porque va a ser parte del debate, lo tenemos que colectivizar, lo tenemos que aprender, así como ahora estamos aprendiendo porque se cumplen 100 años del aniversario de la Revolución de Octubre, etcétera, de que las consignas mínimas como el salario justo, el salario que cubre el costo de la canasta familiar, el 82%, tiene que estar unida a una serie de consignas de transición, de control obrero, de expropiación, y tenemos que dejar plantada la idea de que contra el gobierno de los capitalistas que se oponen, son contrarios a cualquiera de las reivindicaciones, no solamente transicionales, sino las consignas mínimas que aspira un pueblo,
la salida es un gobierno del trabajador. La pregunta que yo le hago a los que están acá presentes: si somos socialistas, los socialistas luchamos por un gobierno de trabajadores, ¿cómo podemos hacer popular la idea de luchar por un gobierno de trabajadores si no hacemos la propaganda que prepare las condiciones para que en algún momento la consigna que hoy es de propaganda, o sea, de objetivo, de perspectiva, se transforme en una consigna de agitación, o sea, de acción, de lucha por conquistar, por imponer esa salida en el terreno de la lucha? Lo hemos hecho toda la vida así, desde que yo tengo memoria, desde que yo me incorporé al partido. Lo hemos hecho en la época de la dictadura militar, cuando explicábamos en el medio de la peor derrota que sufrió el pueblo argentino, que la lucha contra la dictadura debía preparar las condiciones para que el derrocamiento no lo capitalizaran los Alfonsines, los Menem, etcétera, sino lo capitalizara un pueblo organizado de manera independiente para imponer una salida revolucionaria, un gobierno de trabajadores. Lo decíamos en aquel momento. Y acá tenemos la tribuna, tenemos la legalidad, lo podemos decir libremente, como lo digo yo ahora en este momento. Bien. ¿En qué consiste el plan que el gobierno ha implementado? Primero le quiero decir que estamos en presencia del plan de agresión al pueblo argentino que, salvo en el terreno de la acción criminal, genocida, pero en materia económica, social, ningún gobierno de nuestra historia se ha animado, porque hay que ver si lo puede concretar, se ha animado a anunciarlo. Ni Martínez Dios, ni Martínez Dios. Están planteando una reforma tributaria. La reforma tributaria consiste en que le van a sacar impuestos que pagan los capitales y le van a transferir esto a los trabajadores con nuevos impuestos que va a pagar el trabajador, y si no le pueden imponer al trabajador nuevos impuestos, a través de despidos, a través de un ajuste en la fuente laboral o salarial. Es un sistema que al capital le va a permitir no pagar previsión social, o sea, el impuesto a los jubilados, hasta la parte del salario que llega a los 10.000 pesos. Le van a eliminar ingresos brutos que pagan en la provincia. Lo eximen de todo pago en todas las operaciones de bolsa, de todas las operaciones con bonos, y le eliminan otro montón de tributos de distinta naturaleza. Y pretenden disimularlo con un llamado impuesto a la renta, que es una verdadera burla, porque en términos de equivalencia van a pagar una pequeña misiadura, ¿no es cierto? Porque quedan un montón de operaciones de capitales extranjeros, etcétera, que no van a ser cubiertos por ese impuesto, para evitar juicios en los tribunales extranjeros, y por lo tanto, en lugar de que esta reforma tributaria vaya a achicar el déficit fiscal, lo va a agravar. Lo único que va a provocar es un engorde del bolsillo de los capitalistas. Van a una reforma jubilatoria. Una reforma jubilatoria que básicamente consiste en que han modificado la forma de considerar la movilidad del jubilado, del haber del jubilado. Hasta ahora se venía haciendo por un mix de inflación
y de aumento del salario, o de un mix de aumento del salario y de aumento de la recaudación. ¿Dónde está Martín? Se fue Martín de la reunión. Bueno, un mix. ¿Qué haces? Atorrante, venía. ¿Cómo era el mix de la movilidad jubilatoria antes? Por la recaudación y la inflación. La recaudación y la inflación. Bien. Y ahora lo quieren hacer en base puramente a la inflación. Con este cambio de la variable que van a tener presente, al conjunto de los jubilados le van a quitar 100.000 millones de pesos. 100.000 millones de pesos. ¿Estamos frente a una reparación histórica o estamos frente a una confiscación histórica? 100.000 millones de pesos. Ya han planteado que vuelven a restablecer las AFJP, la privatización del sistema jubilatorio para los altos salarios, que son los que importan, porque son los que pagan mayor cantidad de aporte. Y luego, como eliminan el aporte patronal, se desfinancia el ANSES. Como no van a poder pagar, van a elevar la edad jubilatoria. Progresivamente 5 años. Una reforma contra el jubilado. Van a la reforma laboral. La reforma laboral, les digo, compañeros, van a transformar en un infierno total lo que se va a vivir en la fábrica. Establecen el régimen de que no hay límite horario a la jornada laboral. No se pagan las extras. Se establece bajo un artículo que dice que el patrón es igual al trabajador porque tienen un carácter cooperativo. El patrón le da trabajo y el trabajador trabaja para el patrón, coopera uno con otro, son iguales. Al ser iguales, se tiene que eliminar toda legislación defensiva de uno de los dos. Ustedes se dan cuenta que siempre una legislación defensiva defiende al más pobre, al más débil, que era el trabajador. Se elimina la ley de contrato de trabajo. Se establece que el contrato individual o el contrato de empresa, que antes solamente era válido si mejoraba los convenios colectivos, la ley de contrato de trabajo, ahora se permite que si desmejora es válido. Se establece que la patronal tiene la atribución de cambiar todo el formato de la organización del trabajo. Se establece la polifuncionalidad. Se cambia el régimen de indemnizaciones. Se establece el régimen del monotributista en relación de dependencia, que es el contrato en negro, pero con carácter legal, individual. O sea, se quiere crear un régimen de total indefección del trabajador frente a la patrona. Se ha planteado de que hay 3.000 sindicatos y que por lo tanto solamente 600 son los que firman paritaria, que los demás están de más. Por lo tanto, el sindicato del empaque, que quieren hacer los compañeros del Citrus, que vayan ya comprando, vayan hablando ahí con Flores, la pompa fúnebre, lo van a sepultar. Bueno, pero desde ya te adelanto, Eugenia, que nosotros vamos a salir a defender los sindicatos de inscripción simple, aunque la construcción de ese sindicato por parte del activismo sea equivocado. Porque en muchos casos hay trabajadores que se han largado a formar sindicatos paralelos. Equivocados. Pero es una decisión equivocada del trabajador. Acá
es una decisión del patrón, del gobierno patronal y del capital. Frente a cualquier equivocación del trabajador en relación a una supuesta acción acertada del capital, estamos siempre del lado del trabajador. No vamos a cruzar nunca la frontera de clase de darle la razón al capital frente al trabajador. El trabajador aprenderá por su experiencia y se va a corregir. Lo que quiere el capital es que haya 400, 500 sindicatos fuertes, dominados por una burocracia probada, que haga lo que está haciendo la CGT. Una tregua y que pase lo que pase. Van a suprimir las obras sociales de un montón de gremios y se las van a entregar a los burócratas principales como prenda para que entreguen todo el resto. Un ataque que no lo pudo hacer la dictadura. No lo pudo hacer la dictadura. La dictadura no llegó a este extremo. La dictadura no pudo suprimir los convenios colectivos. En la época de la dictadura, yo tuve que rajarme en un momento determinado de la dictadura, pero mientras estaba la dictadura, pude sobrevivir en la fábrica. Discutíamos con el gerente, con los supervisores, basado en el convenio colectivo. Ahora los trabajadores no van a tener de qué agarrarse. Se establece el régimen de pasantía, que ya les anuncié, donde el trabajador queda indemne frente al chico de 17 años que viene a trabajar gratis. No hay competencia frente a uno que trabaja gratis. Entonces hay un ataque a la educación. Hay un ataque a la salud pública donde privatizan el hospital. Entonces tenemos un ataque histórico. Frente a este ataque histórico, compañeros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dar una respuesta histórica. ¿Qué significa una respuesta histórica? Llamar a los trabajadores que tenemos que defender cada uno de nuestros derechos, y si lo logramos hacer, tenemos que ir, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta, la iniciativa la tiene el gobierno. ¿Por qué se anima a este ataque? Porque ganó, como yo se lo describí. ¿Por qué se anima sabiendo que está el Frente de Izquierda a lanzar este ataque? Porque sabe que el Frente de Izquierda no pasó de las elecciones del año 13. Sabe que está en un impasse. Sabe que está dividido en su interior. Sabe que en la lucha de clase no actúa en frente único. Por eso se anima. Si vos tenés 1 millón de trabajadores organizados, con una izquierda que lo orienta, que actúa en frente único, un gobierno la piensa 2 veces. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner en pie a las organizaciones que dirigimos. Vamos a preparar el próximo mes ya una manifestación. Ya iniciamos un paro en el INTI, ya comenzamos una campaña en distintos lugares, en el CONADO que dirigimos. Hemos declarado el estado de asamblea de todos los sindicatos universitarios. Vamos a llamar al movimiento estudiantil a que se suma a este estado de asamblea y vamos a preparar, por medio de la deliberación, el llamado al Frente de Izquierda que actúe como tiene que actuar, como una verdadera izquierda, a ponernos la cabeza y a comenzar una lucha por defender cada uno de estos derechos. Actuar como bloque único en el Congreso, porque cada una de estas cosas tiene que pasar por ley. Y bueno, va a depender de esta lucha, que la tenemos que empezar mañana mismo, que tiene que comenzar con un pronunciamiento de audio,
con la preparación de una asamblea general en Adion, con el llamado de Adion a los sindicatos, por chiquitito que sea, y a mí ya me han venido a hablar, gente de distintos sindicatos, que quieren saber cómo vamos a actuar nosotros, porque no saben cómo carajo actuar, y tenemos el deber de gente desorientada que quiere actuar, orientarlo, pero lo tenemos que hacer primero dando el ejemplo, que los sindicatos que nosotros dirigimos pasen a actuar como decimos que queremos que tiene que actuar el movimiento obrero. No podemos demorar un minuto más. Tenemos que hacerlo en el movimiento juvenil. El Polo Obrero convoca el 8 una marcha en todo el país en repudio a todo este paquetazo. Entonces el 8 vamos a tener que movilizarnos, ganar los medios y explicar de que acá de lo que se trata no es de elevar a el que tiene un plan social a la condición de un trabajador con salario digno, sino de colocar a los trabajadores que tienen salario digno en las condiciones de un trabajador con plan social. Y entonces, si al que tiene un trabajo digno lo llevan a la condición de un trabajador con un plan social, el que tiene un plan social lo liquida. Le van a quitar los planes. Y tenemos que hablarlo francamente. Y en lugar que el trabajador se le agarre con nosotros, con la idea de que por culpa nuestra nos quitan los planes, hacerle entender que nosotros, por nuestra política, lo hemos arrancado del capital y que el capital ahora lo quiere recuperar. Crear una conciencia de clase del que tiene un plan y no una conciencia prebendaria. Tenemos que pasarle por encima a los punteros. Entonces, es un deber de lo que tenemos que hacer. Y tenemos que llamar al conjunto de la izquierda que está más allá del PRI. En el día de ayer, por Maldonado, había 8.000 o 9.000 personas en la plaza. Había columnas gigantescas de la Darío Santillán. Estaba la CCC. Le tenemos que decir, ustedes van a ir de furgón de cola de la CGT a buscar una nueva tregua pidiendo migajas, o vamos a formar un frente único independiente por Maldonado, por los planes, por el trabajo, por el salario, por los convenios colectivos, por la jubilación. Si empezamos a actuar así y logramos que actuemos así, vamos a dar vuelta a la tortilla. Porque cuando en el año 75 con Isabel Celestino Rodrigo decretó un plan que no llegó a este extremo, pero un plan de ataque colosal. Parecía que nadie iba a reaccionar. Y arrancó el sindicato de las vías de Sauce Viejo en Santa Fe. Y marcó un rumbo. Porque al día siguiente lo de la Ford dijeron, si Sauce Viejo paró, ¿qué carajo estamos haciendo nosotros? Hagamos lo mismo y paró la Ford. Y al día siguiente les mata de Córdoba. Las automotrices de Córdoba dijeron, si paró la Ford, ¿qué carajo hacemos nosotros como gremio que no paramos las automotrices en Córdoba? Y paró. 15 días después, en la República Argentina, se desató la huelga general más grande que conoció la historia de nuestro movimiento obrero. La huelga general de junio-julio del año 75. Impuso el mayor salario de nuestra historia, los mejores convenios colectivos de trabajo de nuestra historia. Y que si hubiéramos tenido otra dirección política para pelear el problema del poder, hoy no estaríamos discutiendo en esta asamblea estos problemas, estaríamos diciendo si tenemos que plantear rabanito o tenemos que plantear mandioca, ¿no es cierto? Porque es lo que conviene para la organización alimentaria de una sociedad sin clase, de una sociedad que tiene que estar organizada vegetarianamente, para no engordar. Bueno, entonces termino acá, compañeros, abramos el debate, perdonen si me extendí, pero era importante clarificar estos problemas.